Bueno, Papa Francisco, es un honor estar aquí con usted de nuevo, después de un año, con tantas cosas que hizo en este año. Y concretamente el evento, esta oración de las tres grandes religiones, que tal como hablábamos hace un segundo, es algo totalmente único en la historia, creo que del Medio Oriente y del mundo en general. ¿Cómo lo sintió usted? Y no fue fácil organizarlo, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, tomo la última palabra. Usted sabe que no fue fácil porque usted tenía las manos en la masa, ¿no? Y a usted se debe en gran parte también que se haya logrado y se lo agradezco públicamente. Yo sentía que éramos todos llevados a una cosa que se nos había ocurrido y que poco a poco fue tomando cuerpo, ¿no? Y que no era un acto político para nada, eso lo sentí de entrada, sino que era un acto religioso. Abrir una ventana, abrir la puerta a una dimensión y decir, la oración también es un acto político con mayúscula. El solo rezar. Alguien decía, sí, pero con solo la oración no se hace nada. Sin la oración se hace menos. Creo que a todos nos hace bien levantar los ojos al cielo. Así me sentí ayer. Y no como quien estaba presidiendo, no, presidíamos todos ahí. Presidíamos todos. Hasta que tocaba violín, todos presidíamos. Cada uno estaba en la presencia de Dios. Y luego estuvieron los tres reunidos, usted con los dos jefes de Estado. ¿Cómo fue la sensación? La cosa fue así. Yo recibí a cada uno acá, después 15 minutos con cada uno estuve. Después nos fuimos en el bus chiquito, con el patriarca Bartolomeo también. Yo quise que estuviera y lo invité. Y el padre Pizzaballa. Y ahí fue muy distendido el ambiente, ¿no? Muy normal, yo diría normal. Después sucedió lo que todos conocen, y cuando nos retiramos fuimos caminando hasta la casina. El patriarca Bartolomeo se quedó conmigo y ellos dos se fueron a una oficina a charlar entre ellos. Y después nos volvimos a juntar, nos saludamos un ratito y nos despedimos. O sea que los cuatro juntos solamente estuvimos en el bus y un ratito al entrar en la casina de la academia, porque es donde funciona la Academia Pontificia. Yo creo que es la primera vez que un papa hace un gesto como este, me parece a mí, un gesto realmente sin precedentes. ¿Cómo va a continuar esto, Papa Francisco? Usted una vez me dijo por ahí que a mí me gustaba dar sorpresas. A Dios le gusta dar sorpresas. Y esperemos ahora qué sorpresa nos da, cómo va a continuar. Hoy hablé con Escorca, con el rabino Escorca, y no hablamos de fútbol porque River le ganó a San Lorenzo, así que yo estaba callado. Porque me iba a devolver las atenciones. Y un poco dijimos, bueno, que Dios indique el camino, ¿no? Quizás nosotros no tengamos más nada que hacer. De un lado, que Él lo continúe por el camino que quiera, ¿no? Esto fue lo que nosotros teníamos que hacer. Ahora está en manos de Dios. Que Él elija también quiénes van a seguir adelante. Papa Francisco, Israel, Palestina, Jordania han sido el primer destino que usted eligió como papa para visitar. Algunos dirían que es el ojo del huracán, irse inmediatamente al lugar con tantas sensibilidades. ¿Por qué eligió precisamente esta zona? Por ahí el ojo del huracán, por el entusiasmo que había, fue Río de Janeiro, ¿no? Pero ese estaba preparado antes. Elegí esto, pienso que fue en junio del año pasado, cuando vino el presidente Pérez. Y me invitó
calurosamente. Yo sabía que él terminaba su gestión como presidente en este tiempo, así que me había impuesto de alguna manera ir antes que él terminara. Él fue el que gatilló el viaje. Yo no tenía en mente ir a este viaje. Simplemente, cuando vi una persona que me invitaba con tanto calor, digo, sí voy a ir. O sea, fue sencillo, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el viaje? El viaje fue bueno. Acá los italianos dicen que fue masacrante. Es verdad, fue duro, ¿no? Duro por las actividades, ¿no? Fue una cosa que a la mañana, la misa, y seguía una detrás de otra, todo muy bien hilvanado, ¿no? El viaje fue bueno, a mí me hizo bien. Me encontré con cosas que me gustaba ver, cosas que no sabía que existían, como en Jordania, este nuevo trabajo sobre la zona del bautismo de Jesús, o sea, lleno de novedades, pero yo diría muy para adentro. A mí sucede que cuando se provocan emociones me cierro y la cosa se cocina a fuego lento, ¿no? Y después aparece, ¿no? Hacia el final empezó a brotar un poco el sentimiento religioso, ¿no? Que estaba acumulado, pero yo me defiendo mucho de las emociones porque, no sé, pudor machista, no sé, pero en algún momento le vi muy emocionado. Le vi en algún momento, era muy fuerte para usted finalmente visitar la tierra en la que nació, vivió y murió Jesús, ¿no? Sí, fue fuerte. ¿Y qué fue lo más inesperado en esa experiencia? No sabría calificarlo. Y todo era nuevo para mí, ¿no? Si me pregunta qué es lo que esperaba, tampoco sabría decirle. Yo fui. ¿Por qué es importante para todo cristiano visitar Jerusalén, Israel, la Tierra Santa en general? Es la referencia de la revelación para nosotros. O sea, todo empezó allí. Fue la promesa que se hizo a nuestro padre Abraham, lo que vio Moisés desde el monte Nebo, lo que Josué hizo entrar, con los profetas, todo, ¿no? Esa historia tan larga, después Bautista, Jesús, muerte, resurrección. Es como un adelanto de lo que nos espera allá, ¿no? Es como, entre comillas, el cielo en la tierra, o sea, de alguna manera un encuentro con lo que nos espera allá, con la Jerusalén celestial. Y allí en esa tierra, como bien sabemos, aún hay violencia, incluso violencia en nombre de Dios. Y eso es algo que usted condena profundamente. Sí, es algo que es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Me permite una comparación muy dura, no se ofenda. No. Pero como si a mí me dijeran, este hombre es un buen hijo, le pega a la madre solamente 3 veces por día. Es una contradicción. Violencia en nombre de Dios no es moderna, es antigua. Es antigua. Con reconocimiento histórico, los cristianos a veces la hemos practicado. Cuando pienso en la guerra de los 30 años, por ejemplo, era violencia en nombre de Dios. Hoy es inimaginable, ¿verdad? Así que llegamos a veces por la religión a contradicciones muy serias, muy graves. El fundamentalismo hoy,
Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas, pequeños en relación a todo el resto. Pero un grupo fundamentalista, su estructura, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, pero la estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios, es violenta. O sea, el saludo que judíos, islámicos y cristianos nos damos es un saludo de aliento, un saludo de cercanía. Ustedes dicen shalom, los islámicos y los árabes dicen salam. Nosotros decimos a veces paz, ¿cómo te va? Buenos días, pero son cosas de cercanía. El saludo del fundamentalista es ver dónde te puedo pegar, al menos ideológicamente. No es un saludo que acerque. El fundamentalismo defiende. Y ya le digo, los cristianos tenemos grupos fundamentalistas también. Papa Francisco, usted y el rabino Skorka, ¿se acuerda cuando estuvimos aquí hace un año? Hablaban del sueño de poder abrazarse frente al muro de las lamentaciones. Y cuando lo hicieron, yo escuché las palabras "lo logramos" en el aire. ¿Cuán importante fue este símbolo para la reconciliación entre cristianos y judíos? Bueno, ahí yo tomé una decisión, y Jorge la sabía, que también quise venir con otro amigo que tengo islámico, cual fue secretario del Centro Islámico Argentino y ahora es el secretario o el presidente, no me acuerdo bien ahora, del Consejo del Diálogo Interreligioso en Argentina. Es un islámico que reza mucho, papá de 2 hijos, un hombre que conoce muy bien el Islam. Amigos. Los dos son amigos. Y como los amigos no se hacen con fotocopias, sino que cada uno es distinto. Yo los quiero los dos un montón, pero nada que ver uno con otro. Y ellos se quieren entre ellos, tienen buena relación. Entonces yo quise venir con los dos. Decir, bueno, acá estamos las 3. Y es posible la amistad, para dar un testimonio. En el abrazo al muro estaban los dos conmigo. Y ahí nos abrazamos los 3. Y lo logramos, fue el grito de victoria de Abraham Skorka, lo dijo él, pero en el fondo lo sentíamos todos. ¿Por qué? Porque era para nosotros una ilusión, ¿no? Poder hacer eso. En Argentina la convivencia no es tan rara. ¿Por qué? Porque Argentina es muy mestizada por las diversas oleadas migratorias. Y llegaron los judíos, creo que los primeros de Rusia, por eso a los judíos son los rusos. Nosotros somos los rusos, y todos tuvimos un compañero o 2 rusos. Che, decir al ruso que me pase esto. Era el ruso y él se dejaba llamar ruso. Y convivíamos, jugábamos al fútbol juntos, lo más normal. Y todos tuvimos algún islámico, y los islámicos son turcos. ¿Por qué? Porque llegaban con el pasaporte del Imperio Otomano. Y cuando le preguntaban, no entendían nada, cómo se llamaba, decían el apellido y según oían le ponían el apellido transliterizado, así que unos apellidos que nada que ver con el original de ellos. Bueno, esa convivencia desde chicos la hemos tenido en Argentina. Y si bien hay grupos fundamentalistas, pero son muy pequeños, la convivencia es muy normal. Y eso nos hace bien. Por eso para mí la amistad con Skorka, con Abud, se dio como se da la amistad entre personas, ¿no? Fantástico. Usted me dijo hace un año aquí, cuando estábamos charlando, dentro de cada cristiano hay un judío. Y sí. Y me explicó así su relación hacia el judaísmo y me habló también del problema del antisemitismo. En los últimos días ha salido una encuesta sobre el antisemitismo en Europa. Muchas manifestaciones, un aumento preocupante. ¿Cómo lo ve?
Son dos preguntas que usted me hace aquí, ¿no? ¿Por qué digo que dentro de un cristiano y un judío? Quizá la expresión más correcta es, usted no puede vivir su cristianismo, usted no puede ser verdadero cristiano si no reconoce su raíz judía. Si yo no reconozco mi raíz judía, no hablo de judío en el sentido semítico de raza de la palabra, ¿no? Como entre los judíos hay tantos judíos que no son semitas, ¿no? Sino en el sentido religioso. Y creo que el diálogo interreligioso tiene que ir ahondando eso, la raíz judía del cristianismo y el florecimiento cristiano del judaísmo, hasta dónde, y dialogar ahí. Es un desafío porque son papas calientes en la mano, ¿no? Pero como hermano se puede hacer bien. Yo rezo todos los días el oficio divino con los salmos de David. Los 150 salmos los pasamos en una semana. O sea, mi oración es judía. Ahí, ¿no? Pues tengo la Eucaristía que es cristiana. Esa es la primera pregunta, ¿no? Por eso digo, tiene que reconocer uno eso. La segunda es el antisemitismo. Bueno, las interpretaciones que justifican el antisemitismo, usted la conoce mejor que yo, ¿no? La leyenda negra, el judío sin patria, vagabundo, ¿no? El pueblo de Isida. El pueblo de Isida, que eso fue una de las cosas muy duras, ¿no? El Concilio Vaticano II cortó de eso de frente y le costó mucho a la Iglesia Católica por estos grupos más, ¿no? No sabría explicar por qué se da, ¿no? Pero es verdad lo que usted dice. Está muy unido a, en general, no es una regla fija, pero muy unido a las derechas, ¿no? O sea, generalmente el antisemitismo anida mejor en corrientes políticas de derecha que de izquierda, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Cuando digo que está muy unido. Pero no terminó. Incluso tenemos personas negacionistas del Holocausto. Hoy es una locura. Pero se da. Ahora, ¿cómo se explica que hoy día haya eso? Y de hecho, cuando usted estaba en el Museo del Holocausto, en el Yad Vashem en Jerusalén, le besó las manos a 6 supervivientes del Holocausto. Y se habla, y yo además leí en su libro, la idea de quizás abrir los archivos de la época de la Shoah, del Holocausto, del Vaticano. ¿Sigue teniendo este proyecto, esta idea? Los archivos del Vaticano son para servicio de la historia. Están sujetos a los pactos internacionales de apertura del archivo, los del Vaticano de una manera especial con Italia por el concordato y los pactos lateranenses del 29. Pero una vez cumplido el tiempo, yo no veo dificultad de que se abran los archivos, cumplidas las cosas que cumplir según los pactos. Más aún, va a ser un aporte a la historia, ¿no? Y va a traer mucha luz. Porque a mí me preocupa una cosa, ¿no? En esto, y esto quiero ser muy franco. La figura de Pío XII, ¿no? Que desde que salió la obra de teatro El Vicario, del Vicar, de Hochmuth, ¿no? Al pobre Pío XII le tiraron encima de todo. No quiero decir que no haya cometido errores, ¿no? Por ahí cometió uno, yo cometí muchos ya. Pero, de alguna manera, antes se lo miraba como el gran defensor de judíos, porque en cuanto convento romano hubo, y de otras ciudades de Italia, escondía judíos. Judíos y otros perseguidos. En Castel Gandolfo estaba un montón de gente judía y otros perseguidos. En la cama del Papa, en Castel Gandolfo, nacieron 42 nenes de las personas refugiadas allí que dieron a luz. Son cosas que no se saben. Pero cuando murió Pío XII, Golda Meir
mandó una carta muy significativa, ¿no es cierto? Y las familias judías romanas, muy agradecidas, por ahí idealizaban alguna cosa. Pero de golpe viene esta obra de teatro, y a ver, a investigar bien ahí, y todo el mundo se tira contra Pío II. Con esto no quiero decir que no haya cometido errores. En la interpretación histórica, yo diría que hay que tener en cuenta algo muy importante, la hermenéutica con que yo hago la investigación histórica. Bueno, sobre la realidad, ¿no? ¿Con qué hermenéutica la hago? Y la tengo que hacer con la hermenéutica de la época. Yo no puedo juzgar fenómenos de 3, 4, 5 siglos atrás con una hermenéutica de hoy, porque no me sirve. No voy a llegar nunca a la verdad. El problema de la Inquisición, que leí con mucho interés el libro que escribió el papá del actual primer ministro de Israel, que me lo regaló él. Un problema que, interpretado con nuestras categorías, no lo entendemos. Interpretarlo. Lo cual no quiere decir que lo vamos a justificar, pero lo vamos a entender en su justa medida y ahí vamos a hacer el juicio, ¿no? O sea, la hermenéutica tiene que ser hecha con los elementos de la época, ¿no? Esa es una de las cosas que quisiera subrayar, ¿no? Entonces, si Pío XII habló o no habló, si dijo todo lo que tenía que decir o no, hay que ver los archivos, qué pasaba en esa época, y si era mejor que no hablara, porque si no mataban más, o no, tendría que haber hablado más, no sé, pero con esa hermenéutica. Y eso vale para todo. Y es una segunda cosa. Y no es que me ponga fastidioso, pero a veces me da un poco de urticaria existencial cuando veo que todos se la toman contra la Iglesia, contra Pío XII, digo todos los comentaristas, ¿no es cierto? ¿Y las potencias? Usted sabe que las grandes potencias conocían perfectamente la red ferroviaria con la que llevaban a los judíos a los campos de concentración. Tenían las fotos. No bombardearon esas redes ferroviarias. Me queda como pregunta. Entonces, hablemos de todo un poquito. Creo que hay que ser muy justo en esto. Claro que sí. Papa Francisco, algunos dicen de usted que es un revolucionario, el revolucionario del siglo XXI. Otros dicen de usted que en realidad vuelve a las raíces. ¿Quién es usted realmente, en su opinión? Hay que llamar acá a la gran Mina, esa cantante, y decir, prende con esta mano chingara y que me lea el pasado. A ver qué. Para mí una gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y decir lo que esas raíces tienen que decir el día de hoy. Yo no sé si soy revolucionario, pero que me gusta ir a las raíces, sí. A las raíces de nuestra identidad cristiana, como hablábamos recién, de nuestra identidad judía. Y desde ahí dialogar con los desafíos que se van presentando, ¿no? O sea, no hay contradicción entre el revolucionario y ir a las raíces, ¿no? Más aún, creo que la manera para hacer verdaderos cambios es desde la identidad. Por ejemplo, el diálogo interreligioso. No se puede dialogar si no es desde la propia identidad. Si usted me dice, mira, vengo a hablar con vos de religión, yo soy judío, pero no sé, estoy dispuesto a matizar la cosa. Y yo digo, yo soy católico, pero estoy dispuesto a matizar la cosa. Ese diálogo no sirve, porque no nace desde nuestra identidad. Y descubrir la identidad es ir a las fuentes. Nunca se puede dar un paso en la vida sino desde atrás. O sea, saber de dónde vengo, qué apellido tengo, qué apellido cultural tengo, o religioso. Me acuerdo hace un año que hablamos de esto. Yo vi que le preocupaba profundamente las persecuciones contra cristianos en algunos países del mundo. Por ejemplo, en mi región, concretamente en Siria, en Irak. ¿Qué se puede hacer, Papa Francisco, para poner fin a eso? Los cristianos perseguidos son una preocupación que me toca de cerca como pastor, ¿verdad?
y hacer gestos de diálogo, de acercamiento, de tomar conciencia, ¿verdad? Pero sé muchas cosas de persecuciones que no me parece prudente contarlas aquí para no ofender a nadie. Pero en algún sitio está prohibido tener una Biblia, o enseñar catecismo, o llevar una cruz. Es hablar, acompañar a las comunidades cristianas perseguidas. Lo que sí quiero dejar claro una cosa, estoy convencido que la persecución contra los cristianos es más fuerte que la de los primeros siglos de la Iglesia. Hoy hay más cristianos mártires que en aquella época. Y no es por fantasía, es con números. Usted hablaba antes del ojo del huracán de Brasil. y realmente yo le vi también en el Medio Oriente. ¿A usted no le gusta ir en coches blindados? Y contacta con la gente y corta todas las normas, digamos, hasta hoy conocidas, se acerca a las personas. ¿No teme en ningún momento por su seguridad, Papa Francisco? Sé que me puede pasar algo, estoy en manos de Dios. Pero como cuando el viaje a Brasil, que tenían todo preparado, y fui a ver lo que tenían preparado, y era un papamóvil cerrado con vidrio. Y yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas, es decir, aunque sea de vidrio. Creo que para mí eso es un muro. Aunque sea de vidrio, es un muro. Yo no puedo vivir. Ojo, no digo que quien lo hace está mal. Yo digo lo que Dios me pide a mí, lo que puso en mi naturaleza. Por eso, en los países a donde voy, yo les dije, yo firmo lo que quieran. Y he firmado en todos, que me hago responsable. ¿Que me puede pasar algo? Y sí. Pero, seamos realistas, a mi edad no tengo mucho que perder. Pero el mundo sí tiene. Papa Francisco, usted dice que la gente exige pobreza de los sacerdotes, humildad. ¿Por qué es importante que la Iglesia sea humilde y qué hace usted que no sabemos en ese sentido? Sí, la pobreza y la humildad están en el centro del mensaje evangélico, más aún en el centro de toda la Biblia. La humildad, pero sobre todo en la revelación de Jesús, la pobreza está al centro. No se puede entender el Evangelio sin la pobreza, lo cual hay que distinguirlo del pauperismo, o sea, de las corrientes pauperistas, ¿no? Cuando vino Francisco de Asís, en el 1200 y pico, vino una época en que se le daban las corrientes de los fraticelli, de los hermanos pauperistas, que en el fondo desfiguraban el Evangelio. Francisco lo puso en su sitio, con su pobreza. La pobreza está en el centro del Evangelio, y no hablo sociológicamente, hablo teológicamente. O sea, no se puede conocer el Evangelio a fondo si no aceptamos esto. Pero por otro lado, la contradicción es una tentación continua, ¿no? Entonces, y voy a hablar de los pastores. Ya San Agustín, en el 400 y pico, tomaba aquella frase de Ezequiel, que decía, ay de vosotros pastores, que en vez de cuidar el rebaño, os alimentáis de la carne de las ovejas y os vestís con la lana de las ovejas, y la buscás para eso solo. Él retoma eso de Ezequiel, y ya en esa época hace un tratado muy lindo sobre los pastores, y donde pega de alguna manera muy fuerte a los pastores arribistas que buscan su bienestar, que buscan la riqueza, estas cosas, ¿no? Así que el pastor
príncipe, el pastor que se apacienta a sí mismo, esa es la frase de Ezequiel, que se apacienta a sí mismo, no es un pastor, es un lobo, se come las ovejas, las usa para él. Las formas de escándalo de los pastores ricos las conocemos todos. El pueblo de Dios le puede perdonar a un pastor, a un cura, a un obispo, ¿sí? Y por ahí se haya pegado un refalón afectivo, se lo perdona. Y por ahí haya tomado un poquito más de vino, se lo perdona. Nunca le va a perdonar que esté detrás del dinero o que maltrate a la gente. Es curioso cómo tiene el olfato el pueblo de lo que Dios le pide a un pastor. Y yo quiero que Jesús quiere, el Evangelio quiere que los obispos no seamos príncipes, sino servidores. Usted aún firma cartas a veces a amigos o a conocidos como Padre Jorge. Cuando estuvimos aquí hace un año nos invitó a comer y nos dijo, les tengo que dar un sándwich. Y dijo, son vicios de párroco. ¿Usted se siente aún a veces como un párroco o asume su papel de máximo jefe supremo de la Iglesia Católica? ¿Y le di nada más que un sándwich o no? No, comimos muy bien. Ah, bueno. En su mesa, debo decir. No sé, para mí la dimensión de párroco es la que más muestra mi vocación, servir a la gente, me sale de adentro, apagar la luz para no gastar mucha plata, esas cosas que tiene un párroco siempre. Es decir, me siento papa, me ayudan a hacer las cosas con seriedad, los colaboradores que hay acá en Secretaría de Estado son muy serios, muy preparados. Mis secretarios me preparan las cosas, ¿no? O sea que yo tengo ayuda para cumplir mi deber, porque tampoco hay que jugar al papa párroco, ese es un juego que es inmaduro. La actitud de párroco uno la tiene adentro, va saliendo en otros gestos, pero hay que cumplir con otras obligaciones. Cuando viene un jefe de Estado yo lo tengo que recibir con la dignidad y el protocolo que se merece. Es verdad que con el protocolo tengo mis problemas, pero hay que respetarlo. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre terrorismo y protocolo? Que con el terrorismo se puede negociar. Ya eso es un cambio. Papa Francisco, usted está trayendo muchos cambios, al menos en la atmósfera y más allá, y creo que tiene ideas. ¿Qué nos puede contar sobre dónde pretende llevar ese cambio hacia el futuro? Sí, en este punto quiero dejar muy claro que no soy ningún iluminado, que no tengo ningún proyecto personal que me traje debajo del brazo, simplemente porque nunca pensé que me iban a dejar acá. Y eso está claro y lo sabe todo el mundo. Me vine con una valija chiquita para volver enseguida. Lo que estoy haciendo es cumplir lo que los cardenales reflexionamos en las que se llama congregaciones generales. O sea, antes del conclave nos reuníamos todos los días, a la mañana y algunos días también a la tarde, para discutir los problemas de la Iglesia, o sea, qué cosas había que arreglar, cómo había que enfocar esto. Y yo mismo decía, no, esto hay que arreglarlo así, y al próximo Papa hay que decirlo esto, no lo dije, y todos decían, para el próximo Papa recomendarle esto. Entonces de ahí sale un elenco de reflexiones y recomendaciones al próximo Papa. Por ejemplo, uno muy concreto, el próximo Papa tiene que tener un consejo outsider, es decir, que no esté viviendo en el Vaticano. Bueno, por eso está este consejo de los 8 cardenales de todos los continentes, uno de cada parte y un coordinador, que se reúnen cada 3 meses y vienen acá, o 2 meses. Ahora el 1 de julio tenemos 4 días de reunión y que vamos haciendo los cambios que los mismos cardenales nos pidieron, ¿no? O sea, mi plan es cumplir lo que han pedido, yo tengo que cumplir eso. No es una condición obligatoria, porque si yo quiero, digo, me abanico con eso y hago otra cosa,
pero sería imprudente no escuchar la voz de los que saben, ¿no? O sea, lo que yo llevo adelante es lo que han pedido los cardenales, lo que hemos pedido, porque yo también he pedido cosas que están integradas ahí. Entiendo. Usted ha hecho un gran esfuerzo para poner fin a las tensiones con el mundo ortodoxo, invitando al patriarca Bartolomeo a venir al Santo Sepulcro, y ayer mismo él estuvo presente. ¿Por qué es tan importante esta unidad entre cristianos? La ida a Jerusalén de mi hermano Bartolomeo era para conmemorar el encuentro de 50 años atrás entre Pablo VI y Atenágoras. Fue un encuentro después de más de 1000 años. Y desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica hace los esfuerzos de acercarse y la Iglesia Ortodoxa lo mismo. Con algunas iglesias ortodoxas hay más cercanía que otras. Por ejemplo, en Buenos Aires yo solía ir a algunas, a sus fiestas, incluso algunas veces me quedaba con la comunidad a comer con ellos y a festejar, ¿no? Bueno, Argentina favorece por la migración tan variada que tiene, ¿no? Pero claro, Bartolomeo es el patriarca ecuménico. Entonces, de acuerdo los dos para ir allá a encontrarnos. Y a él le conté confidencialmente el plan en el cual se estaba trabajando del encuentro y que no podíamos hacerlo ahí porque no encontrábamos un lugar que reuniera las condiciones necesarias. Objetivamente las tenían, pero subjetivamente para las dos partes, ¿no? Y que salió de los dos, vamos al Vaticano. Entonces, por eso yo invité al Vaticano. O sea, la iniciativa vino de allá. Y yo le dije a Bartolomeo, ¿por qué no me acompaña? Al fin y al cabo, usted es el patriarca ecuménico, yo soy el obispo de Roma, hagámoslo juntos. Y él dio ese paso. Para él fue un paso arriesgado porque se lo pueden echar en cara. Pero había que estar este gesto de unidad. Y para nosotros es necesario eso porque no se concibe que los cristianos estemos separados entre nosotros. No se concibe. Es un pecado histórico. Tenemos que reparar. O sea, si me permiten, 3 días usted hizo la paz con los ortodoxos, intentó acercarse al mundo judío y conseguir un diálogo entre israelíes y palestinos, todos juntos. No fui yo, no. Sí, mi hermano, no fui yo. No se haga el humilde porque usted estaba detrás de eso desde hace un año. En 3 días fueron experiencias de diálogo y de cercanía. Pero no lo hice yo. No, eso sería falsear la historia, ¿eh? Yo me dejé llevar por este anhelo y por el consejo de amigos, entre los cuales está usted, así. Un orgullo. Hay un avance del ateísmo en el último siglo. En el mundo en general ganó cierta popularidad. ¿Qué opina usted de la gente que cree que la ciencia y la religión son excluyentes? Bueno, la primera afirmación habría que situarla. Hubo un avance del ateísmo en la época más existencial, quizás sartreana allí. Pero es curioso, junto con eso después vino el avance hacia búsquedas espirituales, de encuentro con Dios, 1000 maneras, no necesariamente tradicionales de las religiones. Pero después fue apareciendo esta búsqueda de Dios en la gente, ¿no? El enfrentamiento ciencia y fe es un enfrentamiento que tuvo su auge en la Ilustración, ¿no? Pero que hoy día no está tan de moda, gracias a Dios, porque nos hemos dado cuenta todos de la cercanía que entre una cosa y la otra. El Papa Benedicto XVI ha escrito
tiene un buen magisterio sobre la relación entre ciencia y fe, ¿no? Y en líneas generales, lo más actual hoy es que los científicos sean muy respetuosos de la fe, y el científico agnóstico ateo diga, no me atrevo a entrar en ese campo cuando no cree. En cambio, si nos vamos 50, 60, 70 años atrás, en aquel momento al que usted se refiere, cuando llega un astronauta, busqué a Dios y no lo encontré. ¿Ve la diferencia? Papa Francisco, usted ha comentado que le preocupa la división de la riqueza en el mundo. ¿Por qué cree que existe tanta desigualdad y cómo cree que puede contribuir usted y la Iglesia Católica usted en calidad de Papa y la Iglesia Católica en general, qué pueden hacer para mejorar esta situación? Está probado que con la comida que sobra podríamos alimentar a la gente que tiene hambre. No se comprende cómo, no recuerdo la cifra, pero hay una multitud tan grande de chicos hambrientos. Cuando usted ve fotografías de chicos desnutridos de diversas partes del mundo, se agarra la cabeza, no se entiende. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Y hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero. Y por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Curioso. Hay una cultura del descarte. Se descartan los chicos, o porque se limita la natalidad. Usted ve el índice de natalidad acá en Europa. Bajísimo, 1, 1,2. Ningún pueblo sobrevive con ese índice de natalidad. Se descartan los chicos, se descartan los ancianos. Bueno, ya no sirve, no produce, es clase pasiva. Y al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo, porque ellos son el futuro de un pueblo. Los chicos porque van a llevar con fuerza adelante. Y los ancianos porque son los que nos dan la sabiduría, son los que tienen la memoria de ese pueblo y la tienen que volcar en los chicos. Se descarta eso. Y ahora está de moda descartar a los jóvenes con la desocupación. A mí me preocupa mucho el índice de desocupación que hay. Alguien me hacía notar, no tengo la cifra muy clara, si es verdad o no, que son de 25 años para abajo, aquí son 75 millones en Europa. Es una barbaridad, ¿no? Entonces descartamos toda una generación por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Y para sostenerse y para balancearse, tiene que hacer lo que hacían siempre los grandes imperios para sobrevivir, hacer una guerra. Como no se puede hacer la Tercera Guerra Mundial, entonces se hacen guerras zonales. ¿Esto qué significa? Que se fabrican armas, se venden armas, y con eso los balances de estas economías idolátricas, que son las mundiales, obviamente, van adelante. Junto con esto el pensamiento único, que nos quita la riqueza de la diversidad del pensamiento, y por lo tanto la riqueza de un diálogo entre personas, ¿no? Y una globalización mal entendida. La globalización bien entendida es una riqueza. Una globalización mal entendida, yo la graficaría como una esfera, donde todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. Por lo tanto, anulada toda particularidad. Una globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos pero cada cual conservando su particularidad, su riqueza, su identidad. Y esto no se da esto.
por eso el pensamiento único. Es un sistema económico malo, y digo idolátrico, porque sacrifica el hombre al ídolo dinero, ¿no? Usted conoció a muchos jefes de Estado desde que en los últimos... Bueno, algunos, desde hace 1 año y 3 meses. Justo, 15 meses. ¿Quién le impresionó más, Papa Francisco? Han venido muchos acá. Una cosa interesante es la variedad, ¿no? Cada cual tiene su personalidad, buscan llevar sus países por el camino que ellos creen mejor adelante. Me ha llamado la atención un hecho transversal en los políticos jóvenes. Quizás hablen de los mismos problemas, pero con una música diversa. Y eso me gusta. Y eso es transversal. Ya sea el de centro izquierda, el de centro derecha, pero hablan con la misma música. Y eso me da esperanza. Me da esperanza porque la política es una de las formas más elevadas del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque lleva al bien común. Y una persona que pudiendo hacerlo no se involucre en política para el bien común es egoísmo, o que use la política para el bien propio es corrupción, ¿no? Hace unos 15 años los obispos franceses escribieron una carta pastoral, que es una reflexión con el título Rehabiliter la politique. Hay que rehabilitar la política. Es un texto precioso, donde hace caer en la cuenta de todas estas cosas, ¿no? Nos estamos acercando al final, tenemos un par de preguntas más. Papa Francisco, aquí cerca en Cataluña hay un conflicto latente que se está desarrollando, que es que a veces parece un tobogán en dirección al choque. ¿Le preocupa? Para mí toda división me preocupa. Hay independencia, simplifico, hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las de nuestros países latinoamericanos, que se emanciparon de los gobiernos de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento de un pueblo, que a veces es muy obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente que eran pueblos que ni con cola se podían pegar, culturas diversas. En cuantito cayó el anillo de hierro que los tenía unidos, cada cual, según su cultura, expresó lo suyo. Es la independencia por secesión. Pero en ese caso es muy claro. Yo me pregunto, ¿es tan claro el caso de la independencia por secesión de países que hasta ahora estuvieron juntos o no? Hay que estudiar caso por caso. Fíjese que en Europa, los que recuerdo ahora, Escocia anda lo mismo, la Padania, norte de Italia, no sé cómo estará ahora, pero se hablaba de eso, el caso que usted mencionó. Y ahí habrá que ver, habrá casos que están justos, otros que no son tan justos, pero cada caso, porque la secesión, si no hay un antecedente que forzó la unidad de esa nación, hay que tomarla con muchas pinzas y evaluar caso por caso. Yo tengo entendido que usted tiene una casa de retiro en Buenos Aires, pidió que le guarden una habitación. No, pasa esto. Yo dejaba el arzobispado a fin del año pasado. O sea, cuando cumplí 75 años presenté la renuncia al Papa Benedicto que se quede 2 años más. Yo cumplía 77 a fin del año pasado. Entonces, ya fui ahí, que es una casa de retiro de sacerdotes ancianos. Y elegí una pieza y digo, quiero venir a vivir acá. Y desde acá trabajaré como cura, ayudando en las parroquias, etc. Ese era mi futuro. De tal manera que cuando me vine para aquí, para el conclave, el 26 de febrero, hablé con el nuncio antes y le dije, mire, cuando yo vuelva para Pascua, yo volví el domingo de Ramos, empezamos todo el proceso para presentar la terna Roma del nuevo sucesor, quedamos en eso, y yo me iba a vivir a esa casa.
ahí está la pieza. Seguramente se la han dado a otro, pero hay muchas piezas ahí. Y respecto a la renuncia, creo que el Papa Benedicto ha dado un gesto muy grande, ha abierto una puerta. El Papa Benedicto con esto no hizo una excepción, sino que fue creó de hecho una institución, la de los eventuales papas eméritos. Hace 70 años no había obispos eméritos. ¿Cuántos hay? Porque, bueno, como vivimos más tiempo, llegamos a una edad donde no podemos seguir adelante con las cosas. Yo haré lo mismo que hizo él, pedirle al Señor que me ilumine cuando llegue el momento y que me diga lo que tengo que hacer. Y me lo va a decir seguro, ¿eh? Dentro de muchos años. En los próximos días, el Mundial. El mundo estará muy ocupado con esto. ¿Usted va a ver partidos? Porque preguntarle a quién apoyan no le voy a preguntar, porque está claro, ¿no? Los brasileros me pidieron neutralidad. Y cumplo con mi palabra, porque siempre Argentina y Brasil eran antagónicos. Sí, pero ¿verá algún partido usted? Espero poder ver. Ya hice una grabación, que supongo que ya la han enviado a ustedes, para la inauguración del Mundial. Me lo pidió la presidenta de Brasil. Porque hay que aprovechar un acontecimiento lúdico para crear cultura de encuentro, cultura de fraternidad. Y ya, última pregunta, Papa Francisco. Ha sido un honor y muchísimas gracias por todo esto, todo lo que hemos vivido este año. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado en la historia? No pensé, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dicen, era un buen tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo. Con eso me conformo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por todo, por lo que ha hecho, por lo de ayer, y que Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias, Papa Francisco, un honor.